de la actividad 2.8. Esta es el ejemplo del if, else if y else. Bueno, este es lo que siempre ponemos en todos nuestros proyectos cuando trabajamos en CSS Compiler, con el stdio.h para usar las bibliotecas de getSet, por ejemplo. Estas son las direcciones de los puertos. Tenemos nuestro set_trees_e, que es la entrada de nuestro PIC. Tenemos los delays para que no se sature de información el PIC. Y bueno, aquí tenemos nuestra primera instrucción que damos al usuario, que es escribe una vocal. Y bueno, se me olvidó mencionar que declaramos una variable char y se llama variable 1. Entonces, la variable 1 toma el valor que el usuario le haya dado en el getC. Esta estructura de variable igual a getC es para que se guarde en formato de carácter. Entonces, tenemos la siguiente estructura, que es if. Si la variable es igual a, se va a imprimir el seleccionaste una A. Si no, si seleccionas una E, pues te sale el que seleccionaste una E. Si no escogiste eso, te sale una I. Si no escogiste eso, te sale una O. Y si no escogiste, sale una U. Y si no escogiste ninguna de las anteriores, te sale un mensaje que eso no es una vocal. Este tipo de estructura son ifs independientes. Entonces, cuando vayamos a probar el código, si yo escogiera A, automáticamente se rompe el ciclo y ya no salen como que sale otra vez que seleccione una opción como si iniciara de cero, porque todas estas estructuras son independientes una de la otra. Bueno, esta es cómo se vería el hiperterminal y cómo está funcionando el código. Entonces sale la instrucción de escribe una vocal, entonces nosotros le presionamos la A y nos sale de seleccionaste A y nos suele salir la opción escribe una vocal. Entonces vamos a escribir la E, sale seleccionaste E, escribe una vocal, nos vamos por la I, sale lo mismo, vamos por la O y finalmente vamos por la U. Entonces vemos que todos los casos de las vocales funcionan. Entonces ahora vamos a escribir algo que no es una vocal, por ejemplo la T. Y nos sale el mensaje de eso no es una vocal. Y así es como funciona nuestro programa. Bueno, profe, este es el código que se realizó con el caso de, permítame, con el caso de do while. Entonces aquí vemos otra vez que se usó el headline de stdio.h para poder tener funciones como el getC. Tenemos las direcciones de los puertos que siempre ponemos en los programas. Tenemos una variable de tipo int que se va a llamar i y un float que va a ser dato. Y entonces aquí en el set_trees_e es porque es la entrada donde está recibiendo la información, que es el e de nuestro pic. Entonces aquí tenemos printf, que va a ser como introduce el número de revoluciones, va a escanear que haya un float y un dato. Entonces después va a ser el do. Bueno, mejor me brinco primero el while. Entonces el while, esto va a estar funcionando mientras la iteración sea menor o igual al dato. Y va a empezar con que i es igual a 0. Entonces, esta es la condición para que este ciclo continúe. Entonces, nosotros ponemos que do se va a hacer esto mientras la iteración i, bueno, si la iteración i es igual a 20, este se va a tronar, o sea, va a seguir contando hasta antes del 20, o sea, es decir, va a mostrar en la hiperterminal 19 y ahí ya no va a contar, aunque le pongamos, por ejemplo, que nos muestre 22 revoluciones. Entonces, mientras no haga eso, va a seguir funcionando, va a sacar el printf el número que vaya con la iteración. Aquí este es el sumador de las iteraciones, o sea, va a ir 1, luego va a contarse 2 y así consecutivamente. Y vamos a tener delay y así es como básicamente es el código. Y ahorita cuando lo pruebe con la hiperterminal nos vamos a dar cuenta que aunque le pongamos 22 o otro número mayor a 20, se va a romper el ciclo, se va a dejar de contar hasta la iteración 19, pero como empieza del 0, esa es como la iteración número 20, pero nada más se va a mostrar el número hasta el número 19. Y bueno, entonces vamos con la prueba. Bueno, este es el cómo funcionó el código
con la función do while. Entonces le vamos a introducir el número de revoluciones que quisiéramos. En este caso van a ser 5. Y aquí vemos que empieza a contar 0, 1, 2, 3, 4, 5 y vuelve a preguntar e introduce el número de revoluciones. Entonces, como nosotros le pusimos que cuando la iteración fuera igual a 20 hiciera un break, entonces le va a poner que haga 22 y vamos a ver que va a llegar hasta el 19. Entonces va 0, 1, 2, 3, 4, 5 así. Y en el 19 hace break, ya deja de contar y nos vuelve a preguntar, introduce el número de revoluciones. Igual, entonces si le doy 6, por ejemplo, nos cuenta perfectamente hasta el 6, pero si le damos un número mayor a 20, no nos va a dar, no, se va a quedar en 19. Y así es como funcionó. Ok, profe, este es el código del, perdón, este es el código para un caso de switch case. Entonces, igual aquí tenemos que se añadió el stdio.h para que se puedan tener la biblioteca del getC, que la usamos en esta línea de código. También tenemos una variable que se llama chart, que es donde va a estar guardando la información, nuestros puertos, y en este caso me inspiré en uno de las prácticas que hemos realizado anteriormente, que esta fue la de interrupción serial. Entonces, pues puse las interrupciones. Y bueno, aquí están todas las partes de las interrupciones y ahora sí, aquí viene el caso del switch. El switch funciona como un if, pero como que más ordenadito con diferentes casos. En este caso son 4, que es el caso que cuando el usuario le aprieta la tecla número 4, el LED se prende. Cuando le da a las 5, el LED se apaga, se mantiene prendido, y cuando le da el 6, este se apaga, y si mandas cualquier otro, este ya no se prende ni se apaga, sino se queda en un caso de default, y esto permitimos para que no haya un error en el programa. Y básicamente es así como funciona la estructura. Le pones el switch orden, el switch, la variable, le pones el case, la condición del case, pones las instrucciones que debe de hacer, le das un break, y así con todas. Y en el caso de default es lo mismo. Entonces así es como funciona, y ahorita lo vamos a probar en Aproto y con la hiperterminal. Bueno, profe, este es cómo funciona en el caso del switch case. Entonces, para esta programación, como hemos visto, hay 4 casos. El 4 que parpadea el LED, el 5 que se prende el LED, el 6 que se apaga y el 7 y cualquier otro número que es default. Entonces voy a llamar al Bluetooth y vemos que se queda con la última instrucción que le dimos. Entonces, si yo le doy 4, parpadea LED, y si nos vamos a la proto, efectivamente está parpadeando LED. Ahora, si le doy el 5, este se prende, y efectivamente en la proto se prende el LED. Ahora, si le doy 6, se apaga el LED, y aquí vemos que se apaga el LED. Y así le doy cualquier otro número, como el 7, me manda caso de default. Si le mando el 8, caso de default. Y si le doy 1, caso de default. Y es así como funciona el switch case.